Hola, buen día, espero que te encuentres muy bien. El tema del día de hoy es razones trigonométricas, así que aprendamos juntos. Antes de comenzar, debemos saber identificar el nombre de los lados en un triángulo rectángulo. Cabe mencionar que a comparación del teorema de Pitágoras, los catetos van a ser nombrados según la ubicación del ángulo con el que estemos trabajando. Recuerden que cuando tenemos triángulos rectángulos, el ángulo de 90 grados va a ser representado por este cuadrito. Primero vamos a ubicar la hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande en un triángulo rectángulo y se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. ¿Qué es esto lo que estamos viendo? Aquí. Aquí tenemos la hipotenusa. Esa hipotenusa nunca va a cambiar, siempre va a ser la misma y no va a haber problema al identificarla. Ahora, continuemos con lo que sería el cateto opuesto. El cateto opuesto se va a encontrar enfrente del ángulo con el que estemos trabajando. En este caso, el ángulo alfa es con el que estamos trabajando y el lado que se encuentra enfrente de ese ángulo, como lo están observando, va a ser el cateto opuesto. Por último, tenemos el cateto adyacente, que se encuentra al lado del ángulo con el que estemos trabajando y que no es la hipotenusa. Y lo tenemos, el cateto adyacente. Vamos a trabajar con algunos ejemplos más para que esta parte quede muy bien aprendida. Aquí tenemos otro triángulo rectángulo, ángulo de 90 grados, ahí representado. Y vamos a identificar primero la hipotenusa. Es importante que sigan esta recomendación. Es lo más sencillo identificar la hipotenusa, ya que solamente quedarían los catetos. La hipotenusa se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Ahí la tenemos. Y ya identificamos el primer lado. Ahora vamos a identificar el cateto opuesto, que se encuentra enfrente del ángulo con el que trabajamos. En este caso es el ángulo beta. Y el lado que se encuentra enfrente es este de aquí. Así que va a ser ese nuestro cateto opuesto. Por último, nos queda el cateto adyacente, que es el que se encuentra al lado del ángulo beta, que no es la hipotenusa. Es muy sencillo identificarlos. Pero hagamos un ejemplo más. Aquí tenemos este triángulo rectángulo. Aquí está su ángulo de 90 grados. Y vamos a comenzar a ubicar sus lados. Enfrente del ángulo de 90 grados tenemos nuestra hipotenusa. Enfrente del ángulo delta tenemos el cateto opuesto, como lo estamos observando. Y por último, pero no menos importante, tenemos el cateto adyacente que está junto al ángulo delta y que no es la hipotenusa. Ahí tenemos ese cateto. Ahora, podemos entrar de lleno con el tema de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas o funciones trigonométricas son aquellas razones que existen entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Tenemos principalmente tres. Hay otras tres que son recíprocas, pero ahorita solamente vamos a trabajar con estas. La primera es seno de un ángulo va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. La segunda es el coseno de un ángulo, que va a ser igual a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y por último tenemos tangente de un ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si ustedes
quieren tratar de aprenderse esto de una manera más sencilla, pueden ocupar las siguientes siglas para identificar cada una de las fórmulas. La primera es SO, donde la S significa seno del ángulo, O cateto opuesto y H hipotenusa. También tenemos K, donde C significa coseno, A cateto adyacente y H hipotenusa. Y por último tenemos tangente del ángulo, que está representada por T, O, que es cateto opuesto, y A, que es cateto adyacente. Vamos a trabajar con algunos ejemplos para que vean la aplicación de las razones trigonométricas. Comencemos con el primer ejemplo de la aplicación de las razones trigonométricas. Como podremos observar en este triángulo rectángulo, ya que aquí está el ángulo de 90 grados, contamos con la longitud de cada uno de sus lados. Y vamos a trabajar con el ángulo X, que es este que se encuentra aquí. Muy bien. Ahora vamos a calcular u obtener cada una de las razones trigonométricas. Empecemos con seno. Recuerden, seno de x, ya que estamos trabajando con x. Seno de x es igual a cateto opuesto. Cateto opuesto en este triángulo sería 12 entre la hipotenusa, que es 20. 2 entre 20 nos da como resultado 0.6. Después tenemos el coseno. Coseno de x es igual a el cateto adyacente, que en este caso vale 16, entre la hipotenusa, que vale 20. 16 entre 20 nos da como resultado 0.8. Por último tenemos tangente. Tangente de x es igual a cateto opuesto, es decir, 12 entre cateto adyacente, que vale 16. Y el resultado es 0.75. Para calcular cuánto vale el ángulo X, tenemos que hacer la siguiente operación. X, en el caso del seno, es igual a seno a la menos 1 de 0.6. En el caso del coseno, sería X es igual a coseno a la menos 1 de 0.8. Y en tangente tendríamos que x es igual a tangente a la menos 1 de 0.75. ¿Cómo vamos a calcular esto? Vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a presionar la tecla Shift
Y vamos a presionar, en el caso del seno, este que dice sin. Y les va a aparecer seno a la -1 y solamente van a colocar 0.6 igual a 36.86. Vamos a colocar un valor aproximado. Vamos a borrar esta parte y colocaremos el signo de que es aproximado. Y vamos a colocar el valor que es de 36.86. 36.86 grados. Entonces esa es la aproximación. Ahora continuemos con el coseno. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar esto. Coloco Shift. Cos. Va a aparecer coseno a la -1. Y coloco 0.8. Y nos va a dar aproximadamente 36.86. Voy a borrar de nueva cuenta esta parte de aquí. Y voy a colocar aproximado 36.86 grados. Ya para finalizar, vamos a verificar con tangente. Voy a borrar esto. Voy a presionar Shift. Tan. Va a aparecer tangente a la -1. Voy a colocar 0.75. Y tenemos que el valor es 36.86 grados. Y esto es aproximadamente. Así que voy a borrar esto igual. Y voy a colocarle aquí el símbolo de aproximación. Hay que aclarar, muchachos, que para que ustedes puedan aplicarlo con lo que es la calculadora, hay que revisar que se encuentre en grados. Es decir, que tenga una D, su calculadora, ya sea la del celular o la calculadora científica, como la que tengo aquí, o que diga DEG, que significa degree, grados. Ya que si se encuentran en radianes, el resultado va a variar. Haremos otros ejercicios sin antes mencionarles por qué en los tres resultados de cuánto vale el ángulo sale lo mismo, porque es el mismo ángulo. En futuros ejemplos no va a ser necesario que ustedes calculen el seno, coseno y tangente. Dependiendo los datos con los que tú cuentes, vas a ir calculando. Así que vamos a continuar con un segundo ejemplo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y se nos está pidiendo cuánto vale el ángulo alfa. Aquí ya no va a ser necesario estar obteniendo las tres razones trigonométricas. Vamos a utilizar la razón trigonométrica que se acople a los datos que yo obtenga. En este caso, yo cuento con dos lados, uno que vale 15 y otro que vale 12. El que vale 15 es la hipotenusa. El que vale 12 es el cateto opuesto, ya que se encuentra enfrente del ángulo con el que voy a estar trabajando, que es el ángulo alfa. Y en este caso no conozco el cateto adyacente, así que no importa. Con estos dos datos yo puedo trabajar. Ahora, ¿qué razón trigonométrica usa la hipotenusa y el cateto opuesto? Así que vamos a recordar un momento nuestras razones trigonométricas. Tenemos seno de un ángulo es igual
a cateto opuesto sobre hipotenusa. También tenemos coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y por último tenemos tangente de un ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, ¿cuál de estas tres relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? Sería esta que tenemos aquí, ¿no? Esta es la correcta. Las demás serían un tachezote porque no me sirve. Entonces yo voy a ocupar la primer fórmula y voy a sustituir. Recuerden que donde va ángulo va el ángulo con el que estamos trabajando. En este caso estamos trabajando con alfa. Y tenemos seno de alfa es igual al cateto opuesto que vale 12 centímetros entre la hipotenusa que vale 15 centímetros. Y 12 entre 15 nos da como resultado 0.8. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale ese ángulo, pues voy a colocar alfa es igual a seno a la menos 1 de 0.8. Coloco mi calculadora. Voy a borrar esa operación que tenía y coloco Shift, seno de 0.8 y nos da como resultado 53.13 aproximadamente. Así que voy a borrar otra vez aquí porque no es exacto. Voy a colocar aquí estos simbolitos y el resultado es 53.13 grados. Aproximadamente eso mide este ángulo que tenemos aquí. Y así de sencillo se resuelven este tipo de ejercicios. Un tip importante o una nota importante es la siguiente. Cuando ustedes no conozcan el valor del ángulo, es cuando aplicas la inversa. Esta sería la inversa. Seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1. En caso de que tú estés buscando un lado, no hay necesidad de aplicar esa inversa y lo vamos a ver más adelante. Ahora trabajemos con este ejemplo. Queremos saber cuánto vale el ángulo B. Así que vamos a ver qué datos me están proporcionando. Quiero que observen que el ángulo con el que estamos trabajando es este que está aquí. Y la hipotenusa estaría valiendo 9 metros. Mientras que el 8 metros sería el cateto adyacente, ya que se encuentra junto al ángulo con el que estamos trabajando. Ahora, ¿cuál de las tres fórmulas relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? Si recuerdan bien, el coseno es la que relaciona. Así que voy a colocar coseno de B, porque es el ángulo que quiero encontrar. Va a ser igual a cateto adyacente, que sería 8 metros, entre la hipotenusa, que vale 9 metros. 8 entre 9 nos da como resultado 0.88. Y se sigue ahí casi infinitamente. Así que solamente voy a tomar 2 decimales. Ahora, ¿cómo voy a calcular cuánto vale el ángulo B? Pues voy a colocar B es igual a
coseno a la menos 1 de 0.88 y la aproximación de este ángulo va a medir, voy a sacar la calculadora y tenemos shift coseno a la menos 1 de 0.88 es igual a 28.35 aproximadamente. Y así terminamos de resolver sencillamente cuánto vale ese ángulo. Para finalizar, resolveremos este ejemplo. Trabajemos ahora con este triángulo rectángulo. Aquí está ese ángulo de 90 grados. Y contamos que en estos datos sabemos que el ángulo con el que vamos a trabajar vale 53 grados. Conocemos el cateto adyacente, que es el que está juntito a ese ángulo. Y nos están pidiendo calcular el valor de x. Ahora, tenemos que relacionar los lados con los que voy a estar trabajando. En este caso sería el cateto adyacente y donde se encuentra la incógnita. En este caso sería x. Así que, ¿qué fórmula tiene relación la hipotenusa y el cateto adyacente? Sería de nueva cuenta esta formulita de aquí, que sería coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, yo puedo ocupar esta fórmula para calcular cuánto vale ese lado. ¿Y cómo lo voy a aplicar? De la siguiente forma. Entonces, voy a colocar coseno. El ángulo que conozco es 53 grados. Es igual a el cateto adyacente. En este caso vale 24. Y la hipotenusa sería mi incógnita. Ahora voy a multiplicar cruzado. Es decir, voy a colocarle a este de aquí un 1 de acá. Y voy a multiplicar cruzado. Coseno de 53 por x es igual a 1 por 24, 24. Y solo voy a despejar. Coseno de 53 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora vamos a colocar en nuestra calculadora. Lo siguiente, voy a borrar esto que tenemos aquí. Y vamos a colocar. Voy a colocar paréntesis. Y voy a poner 24 entre. Voy a colocar paréntesis. Y en este caso no se coloca el shift y el coseno. ¿Por qué? Porque no quiero saber cuánto vale el ángulo. Quiero saber cuánto vale ese lado. Así que solamente voy a colocar cos, que es el coseno, de 53. Y nos da como resultado 39.87 aproximadamente. Es lo que vale la hipotenusa. 39.87. Y así es como calculamos ahora en lugar de el ángulo un lado. Si se dan cuenta, es más sencillo calcular el ángulo que calcular un lado, ya que hay que hacer un despeje. Espero que este tema te haya gustado. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Te envío un fuerte abrazo.